Pero bueno, ahora hacemos un impasse, si te parece bien, porque estamos conectados con Ayelén Raschetti, que es diputada provincial del Frente Renovador. A ver, y la intención de esto, cuando estaba hablando con... Me río porque es una locura, la verdad que... Yo me enteré hace un par de meses cómo se iba acrecentando el valor de la nafta. Yo no entendía, porque antes viste que te decían, a lo mejor hoy aumenta la nafta un 5%, hoy aumenta la nafta un 2%. Te lo decían, nos Te lo enterábamos todos, informaban, te por lo lo menos. informaban, por decirlo de alguna manera. En este caso, no es así. Pero antes que eso, a ver, Javi, ¿me podés tirar un videíto como disparador y después ya la presentamos a Yelén Raschetti y que ella nos cuente bien qué tiene que ver con toda esta locura de los precios de YPF, por favor? ¿Fuiste a cargar nafta y te salió mucho más cara que ayer? No sos vos, no soy yo. Es YPF. Hace unos meses empezaron a usar algo que se llama micropricing, pero vos, ¿sabés lo que es? Básicamente, son subas y bajas de precios y obviamente sin avisar. Incluso podés cargar 2 veces en el mismo día y a diferente precio. Lo peor es que nadie sabe cuánto sube o baja la nafta. Solo una computadora con inteligencia artificial que modifica el precio de acuerdo a la oferta y demanda de tu zona. Antes de ir a cargar, revisá y compara precios. Ah, es verdad, no se puede. Ah, es verdad, no se puede. Qué bueno, ¿no? El final, pero nos da pie. Ahora le voy a pedir el otro video que va a ser explicado por Marín, lo que tiene que ver con todo esto de, bueno, el algoritmo, la inteligencia artificial, el micropricing, algo así, no sé, viste que hablan en inglés. Pero bueno, ahí te lo pido, Javi, después sí, ya hablamos con Ayelén Raschetti, diputada provincial del Frente Renovador. ¿Sabés lo que se oculta realmente detrás del micropricing? Ganancias enormes a costa de tu bolsillo. Pero pará, ¿sabés lo que se oculta realmente detrás del micropricing? Ganancias enormes a costa de tu bolsillo. Pero pará, no me creas a mí, créele a Marín, que es el CEO de YPF que lo inventó. Él te explica en este video. Y nos da la oportunidad de cambiar todos los surtidores en real time lo que se nos ocurre. Es más, esta es una joda. Pero si yo quisiera, si ella entra, le digo, ¿qué surtido entró al 4? Aumentale 10. Aumenta 10, le digo, o sea, hacerme pregunta buena, porque te lo puedo hacer. Y podemos bajar 10%. Entonces nosotros con micropricing vamos viendo y vamos usando ese moving average que tenemos y el consumidor no tiene que estar en el día de aumento de la nafta 0,4%, menos nada, y no lo vas a saber. ¿Te parece correcto que si llegás a fin de mes o no, dependa de un algoritmo que conspira en tu contra? Bueno, ahora sí estamos conectados con Ayelén Raschetti. Hola Ayelén, muchas gracias por la comunicación. Me río, no sé si reírme o llorar. Pero bueno, contame un poquito qué tiene que ver con esto que nos estabas mostrando a través de los videos. Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Y lo que tiene que ver es esto que está haciendo YPF, aprovechando que tiene una parte mayoritaria, ¿no es cierto?, dentro del comercio de los combustibles en la Argentina. Haciendo uso de esa parte mayoritaria, lo que hace es fijar precios que después el resto de las estaciones de servicio del país van a seguir. Si YPF aumenta, el resto de las estaciones van a aumentar y si YPF baja, el resto baja. ¿Qué pasa? En su momento, como vos bien decías, había una ley del 2016 que le decía a todas las estaciones de servicio y además a los productores de combustible que tenían que avisar el aumento de los combustibles si eso sucedía. Pero desde el mes de junio del año pasado, esa ley se derogó por orden del presidente Milei y a raíz de eso nadie tiene que avisar nada. Esa ley que derogan, la derogan a propósito. ¿Y por qué? Porque YPF, a través de Marín, como bien lo explicaba él, generan este sistema que se llama micropricing, que es un sistema que decide arbitrariamente cuánto va a salir la nafta en cada localidad de la Argentina. Y además, en una misma localidad o hasta en una misma estación de servicio, el valor de la nafta puede variar para la misma persona o para diferentes personas en el mismo momento. ¿Por qué?
porque hay una IA desde Puerto Madero que está decidiendo el valor del combustible en tiempo real. Y por lo tanto, si vos vivís, un ejemplo, el 9 de julio o en Suipacha y la única estación de servicio que vos tenés es una YPF, quiere decir que tiene menos competencia y que vos no vas a poder ir a comprar a otra estación de servicio. Por lo tanto, ellos ahí te ponen el precio que quieras. Yo hoy te mandaba, cuando vos me consultaste si podíamos hablar, los valores de la nafta y te mostraba que en mi misma ciudad hay un valor de la nafta en una ruta provincial que queda en el ingreso a nuestra ciudad y un valor diferente en una misma YPF dentro del pueblo, sin impuestos, sin nada, para que no me digan, porque ustedes saben que el valor de la nafta hay algunos municipios que cobran una tasa del 40% que son impuestos nacionales, que se lleva el gobierno para arreglar rutas que no se arreglan, para construir viviendas que no se construyen, porque todos esos fondos fiduciarios quedaron derogados por este gobierno, pero te lo cobran igual. Bueno, sin todos esos impuestos, igualmente podemos ver una composición de un valor diferencial entre una estación de servicio YPF de la ruta provincial a el centro de la ciudad. Entonces, quiere decir que como no hay otro lugar donde se pueda competir con esta estación de servicio, te lo ponen mucho más caro porque total vos terminás sí o sí comprando en esa estación. Y esto lo manejan a través de un sistema de oferta y demanda, como explicábamos en el video, similar a lo que hacen los Rappi o los Uber también, cuando vos querés tomar un vehículo, ¿no? Exactamente. Yo, bueno, a ver, Aye, mira, la verdad que yo no tenía idea de esto del incremento de los valores, ¿no? De la nafta, de YPF, hasta que vos me mandaste el video. Y a partir de ese momento, casi que te diría, tuve una obsesión. Iba acá a estación de servicio y viste, y pasaba por una YPF y veía el precio, pasaba por otra y veía. Y es absolutamente real, es como lo decís vos. Cambiaba a lo mejor en 10 cuadras, el valor de la nafta era distinto. Y yo fui testigo también de un momento, iba a cargar combustible y me dijeron, no, esperá. Y yo veía cómo estaban cambiando, ¿viste? El valor de la nafta era justo a las 12 de la noche, me acuerdo. Estaban haciendo... Era una cosa increíble, ¿no? Y vos, no sé, yo pensaba, hablábamos también acá con Ricardo, que nadie o muy pocas personas están al tanto de esta situación, porque no saben que se rige de esta manera el aumento de la nafta. Vos sabés que después de que lanzamos estos videos, un montón de personas se comunicaron a través de las redes sociales mandándonos videos de los cambios del combustible en tiempo real. Claro. Y una persona me decía, me mandaba, yo lo compré hoy a las 12 del mediodía y me mandaba la foto en esta estación de servicio, salía tanto y ahora, y te mandan el cartel de delante de la estación que valía otro precio. Sí, sí. Y a veces valía menos. Entonces decía, ¿cómo? Si yo pudiera saber que a la tarde va a salir menos, hubiese venido a comprar a la tarde y no a la mañana. Bueno, esto forma parte de por qué no avisan los precios y por qué este grupo, que ocupa obviamente un pequeño sector, ¿no es cierto?, de la población, pidió al gobierno y el gobierno hizo eco de este pedido porque nosotros sabemos, es de público conocimiento, que tienen relaciones con la familia Bulgeroni y con todos ellos, entonces se hicieron eco de este pedido y derogaron este decreto de 2016, que es de la época de Macri, o sea, ni siquiera es que es algo peronista, diciendo que iba a haber desabastecimiento, que no se podía. Bueno, si del 2016 hasta la actualidad se pudo utilizar y se pudo publicar los precios, quiere decir que había algo detrás. Y ese algo detrás es esto. Es una iniciativa de este grupo para poder modificarte aleatoriamente los valores y tener un mayor rédito económico sin que vos te des cuenta. Porque, ¿qué pasa? Ellos te pueden aumentar los valores en esta franja de la que hablaba Marín, ¿no es cierto? Un 10% menos, un 10% más, para optimizar ganancias. Entonces hacen que vos vayas a comprar a cierto lugar, cuando te dicen, bueno, la nafta está más barata en este lugar, vos te acercás y resulta que está mucho más cara.
y cuando no tenés otra posibilidad, también está mucho más cara. ¿Cómo andás, Ayelen? Bueno, en principio te felicito porque siendo diputada nacional, de todos modos, te tomás el tiempo para transmitir esto en las redes sociales, que sabés que tiene una llegada importante, porque lamentablemente inclusive la voz de ustedes, de los legisladores, los diputados, a veces hasta por los mismos medios de comunicación está un poco acotada y tienen que remitirse a estos recursos, lo cual está bueno porque hoy lo hablábamos con el Gaucho, enterarse de esto realmente es muy, muy importante. Amén de lo caradura que es Marín, ¿no? Porque lo dice en sorna, medio como hasta una amenaza, ¿no? Lo que es el capital cuando se pone bravo, ¿no? Pero la pregunta es, generalmente, bueno, ustedes lo van a saber mejor que yo, que quizás cargan y están más pendientes, pero nunca baja, ¿no? Porque hablamos del 10% menos, 10% más, pero en esa fluctuación, yo por lo menos no es YPF. Estoy muy cerca de una acción, voy a comprar cigarros ahí, veo todos los días como hay un aumento, ahora está clavado en 2099, pero lo fui viendo de a 30 mangos y qué sé yo, nunca vi que ha bajado. Sí, la realidad de lo que ellos dicen de la baja no se puede corroborar porque vos nunca sabés el valor real. Porque el valor del combustible, esto es importante, a veces es medio ñoño por ahí, pero es importante saber que el valor del combustible se fija por el Brent, que es el barril del petróleo que tiene precio internacional. Antes nosotros teníamos ese barril de petróleo que era el barril criollo, que tenía un precio que era mucho menor porque era un barril que se vendía en la Argentina. O sea, tenemos a YPF, que es nacional, que forma parte de los argentinos y debería a los argentinos retribuirle alguna prestación. Entonces se tenía este barril criollo que hacía que la nafta en Argentina fuera más barata, la nafta, el gasoil, todo, ¿no es cierto? Pero a raíz del gobierno de Milei, lo que se hizo fue dolarizar el valor del combustible, por lo tanto, no solamente nos regimos por el Brent con valor internacional en dólares, sino también que se liberaron los precios para que el mercado haga de ese valor lo que quiera. Y después también está este otro 40% que corresponde a los impuestos nacionales. Esos impuestos nacionales también aumentaron, ¿sí? No fueron bajando, como dijo el gobierno que venía a sacar los impuestos, no fueron bajando, no fueron nada. Y son impuestos que van a un fondo fiduciario que además no está siendo utilizado para eso. Son recursos que están cobrándose para arreglar rutas nacionales, para hacer vivienda y para un montón de otras cosas, y esos fondos fiduciarios fueron derogados, entonces ese dinero lo están transfiriendo a otro lado. Pero esto es un recurso afectado. Hay una ley que dice que tenés que usarlo para eso. Esto no se lo cuenta a la sociedad tampoco. Perdóname que te interrumpa, porque por ahí no lo sabés y no tenés por qué saberlo, pero muchas de estas cosas del gobierno no se saben a ciencia cierta. Estos fondos, porque ya he escuchado que no se está poniendo el dinero, las rutas están destruidas, bueno, ahora se está hablando de la licitación y demás, y van a favorecer seguramente a los amigos. ¿En qué se está usando esos fondos? Porque es una de las cosas que se le reclama al gobierno, de que no nos dicen qué hacen con el dinero, ¿no? O hacia dónde va. Estaría buenísimo que el gobierno alguna vez responda a algún pedido de informe y podamos saber a dónde están desviando estos fondos. Que, de nuevo, son fondos que por ley tienen una función específica. Sí. No se pueden usar para otra cosa. Y aparte deben ser fondos millonarios, porque tengamos en cuenta la envergadura, ¿no?, del consumo de combustible diario de YPF, debe ser algo que, no sé, sideral, no debo tener Cada 1.000 pesos que pagás de nafta, 400 pesos son impuestos que tenés que pagarle a la nación. El 40%, como dijiste. 40%. Pero para graficarlo, ¿no? Cada 1.000 pesos que pagás, 400 pesos se los mandás al gobierno para que arregle las rutas, para que haga casas, para que invierta en un montón de cuestiones que no se está invirtiendo y que son fondos afectados. Bueno, a raíz de eso, nosotros, a raíz de que se dolarizó el valor, de que ahora lo trabajamos con el Brent y que los impuestos se fueron aumentando, pero nunca te dicen cuánto aumenta de cada cosa, no sabés cuál es el valor real del combustible. Entonces, cuando te dicen, el combustible bajó un 2%, ¿bajó un 2% de qué?
si vos no sabés el valor real? Claro. Porque además Marín te lo aumenta con micropricing, en una estación de servicio está 2.300 pesos, como le mandaba al gaucho hoy, Sí. y en otra estación de servicio lo tenés a 1.800. Entonces, Sí. ¿cuál es? Sin impuestos estoy hablando, ¿eh? Sin impuestos, 2.300 en una estación y 1.800 en otra, sin impuestos. Claro. A eso sumarle el 40% de impuestos. No, eso es terrible. Y después también, obviamente, siempre, como decía también acá Ricardo, el valor de YPF es como que va modificando al resto de las compañías, ¿no? También. Y eso se ve reflejado. Antes, viste, decía, aumenta la nafta YPF, aumenta el resto, lo mismo. Ahora, claro, YPF, vos sabés por qué te lo aumenta. O, de alguna manera vos podés llegar a saber por qué te lo aumenta. Pero las otras compañías no. Entonces vos decís, y siempre, al margen de eso, también hay que decir que YPF siempre fue, de alguna manera, la más barata, ¿no? En el segmento es la más barata, te diría yo. Pero siempre las otras compañías van atrás del aumento del combustible de YPF, de la nafta, y, viste, también se ve reflejado eso. Y hay mucha gente que no consume solamente YPF y no está al tanto de lo que pasa con el aumento del combustible también. Claro, por esto mismo que te decía hoy, YPF tiene la participación mayoritaria del mercado. Además está desde la extracción hasta la venta. Sí. Entonces, de esa manera, ellos son los que imponen los precios en el mercado. Si YPF te aumenta, el resto de las empresas van a aumentar. Y hace un par de días atrás salió algo que también está bueno que por ahí contemos, que era que había llegado el gobierno nacional con las empresas a un acuerdo para no aumentar durante un par de días, 2 meses más o menos, el valor del combustible. Bueno, primero el valor del combustible siguió aumentando. No lo retuvieron. Salió la noticia como que el gobierno había hecho una gran alianza con las empresas. Bueno, las empresas obviamente no respetaron al gobierno porque el valor del combustible, lo dijiste vos hoy, aumentó. Eso por un lado. Y por el otro lado, que lo que hacen no es sostener el valor del combustible. El acuerdo que había llegado el gobierno con las empresas era a sostener durante esos 2 meses el valor del combustible, y cuando esos 2 meses terminaran, las empresas te podían aumentar de golpe todo. Todo lo que no había aumentado y todas las ganancias perdidas. Claro. Eso. Entonces, era una trampa también. Lo que pasa que a ellos, como les estaba llegando mucho el golpe por el aumento del combustible, dijeron, bueno, vamos a inventar esto, y este invento era solamente retrasar los pagos que iba a tener que realizar la sociedad. Porque además ustedes lo viven día a día. El aumento del combustible no es solamente lo que vos le pones al auto, sino es si vos tenés que mandar los pibes al colegio, si tenés que ir a comprar, porque el viajante que trae la mercadería del mercado central le aumenta la nafta, entonces te cobra más cara la lechuga, el tomate, porque además cualquier producto en las localidades del interior de la provincia que se trae de Capital Federal o de otro lugar, aumenta porque aumenta el transporte. Y todo lo que vos pidas a través de algún envío, aumenta. Sí, y sí. si vos tenés que ir a la facultad, te aumenta. Bueno, viste Y que si hoy el barril aumentó de nuevo con este tema que hoy hubo de nuevo De Irán. algún tipo de conflicto en Medio Oriente, casi cercano a los $100 de nuevo. No tanto como en su momento más Estuvo complejo, casi 200. claro, pero ahora dicen que estaba cerca de los $100. O sea que tenemos que estar atentos entonces al micropricing ahora, de nuevo. Mira, si ustedes se ponen a pensar en el micropricing, no van a poder vivir, porque no sabes cuándo te va a aumentar, te lo dice Marín. Es más, hay una cosa que refleja muy bien esto de que preguntaba recién si alguna vez la nafta bajó. En una entrevista que le hacen a Marín, le preguntan, si yo tengo que cargar nafta hoy, mañana, ¿va a salir más barata? ¿Espero a mañana? ¿Qué hago? Y entonces Marín le responde, carga hoy, nunca cargues mañana. Comprá hoy, campeón.
como O sea, decía... nunca hay esperanza de que vaya a bajar el precio. Es un poco Te lo lo que le dice dijo él, Marín. Claro. comprá hoy, cargá hoy, nunca esperes a mañana. Lo que quiere decir cuando dice eso es que la nafta nunca va a bajar, que el gasoil nunca va a bajar, eso se va a traducir en menor producción. Es más, estaba charlando con gente de estaciones de servicio y lo que nos dicen es que ha habido un retroceso en el consumo de combustibles muy importante, haciendo que algunas estaciones estén peligrando la sierra. Terribles. Bueno, hay mucha gente que ha dejado de usar el Sí, sí, vehículo. Hoy lo obvio. hablábamos. Tengo casos, amigos que, nada, se van a su laburo o a su estudio en transporte público, ¿no? Porque las familias en la Argentina de hoy tienen un 40% de gastos fijos que se transformaron en deuda y están utilizando tarjetas de crédito para vivir y están sacando créditos para pagar las tarjetas de crédito y después van a un prestamista para poder pagar el crédito que paga la tarjeta. Entonces, vivimos en una sociedad que está sumamente endeudada y que seguimos roleando deuda, ¿no es cierto? Igual que el gobierno nacional, bueno, así estamos comprando deuda para poder pagar la deuda que ya tenemos, así como lo hace el gobierno nacional, lo están haciendo las familias argentinas. Y están reduciendo por donde pueden. Y antes que comer, dicen, bueno, si no puedo comer, mejor no ando en bicicleta y compro comida. Entonces, llegamos a un momento en que las familias argentinas tienen que elegir si van a utilizar ese auto que tanto les costó y que con tanto esfuerzo pudieron comprar o esa motito o van a comer. Terrible. Sí. Ahora, Ayelena, aprovechando también que vos sos una dirigente política, político que trabajó mucho con el tema del feminismo, del Ni Una Menos, te meto en ese tema porque nosotros en el programa anterior estuvimos hablando con algunas compañeras que vinieron al programa porque justo cuando estábamos realizando el programa, acá estamos en Congreso, estaba realizando la 11ª marcha del Ni Una Menos, ¿no? Y te hago esta consulta con respecto a cómo ves esta situación, cómo ves que fue avanzando o no todo el tema del feminismo y esta lucha del feminismo. Qué pregunta, qué pregunta. La verdad que yo tengo como sentimientos encontrados con respecto a lo que sucedió el 3J, porque en años anteriores hemos ido a la plaza y hemos sido muy poquitas las que estábamos en la plaza. Y este 3J yo veía que había mucha convocatoria en las localidades, en los 135 municipios, y decía, los medios nacionales, esto que también decías vos recién, ¿no? Los medios solamente toman algo, una sola foto, y esa foto es la foto de Capital, del Congreso. Sí. Y decía, si ya éramos poquitas todos los años y este año están llamando en todos los 135 municipios, no va a ir nadie a Capital, los medios nacionales van a decir, el feminismo murió, no pasa nada. Y cuando llegué, éramos miles, no se podía caminar, no se podía respirar, éramos una marea de mujeres, de diversidades y también de muchos compañeros pidiendo por el Ni Una Menos. Y pensé, tiene que pasarnos esto que pasó, tiene que morir Por una Agostina, nena, claro. porque tiene que pasar esto para que podamos ver lo importante que es acompañar estos pedidos, acompañar las políticas de género. Y estamos hablando de políticas de género, de violencia, ¿no? De la violencia machista que mata. No estamos hablando de pintar una pared de rosa o de violeta. Estamos Sí, sí. hablando de algo concreto, de que los violentos tienen que estar en la cárcel, que los asesinos tienen que ser juzgados y que las personas de bien tienen que poder salir a la calle y caminar tranquilas y que ninguna nena tiene que tener miedo de ir a la escuela caminando o ir al boliche caminando o hacer lo que sea de su vida, que la juventud tiene que poder ser vivida con libertad, con alegría, que ningún padre, ninguna madre tenga que estar preocupado por si su hija llega o no llega a casa o si llegó al boliche, o si sonaron las sirenas en el barrio y decís, ¿dónde está? ¿Le habrá pasado algo? Despertarte a las 4 de la mañana y mirar el celular.
porque no es justo. No es justo que se victimice de nuevo a la víctima, que se ponga el foco en cómo estaba vestida o qué color de piel tenía o en qué barrio o con quién se juntaba. Miren, yo les digo, yo viví hasta los 11 años en una casilla, en un barrio de los barrios más humildes y quizás de los más peligrosos de mi ciudad. Sigo viviendo en el mismo barrio, hoy en una casa, ¿no? Pero sigo viviendo en el mismo barrio. Soy morocha, soy peronista, tengo tatuajes, fui a bailar caminando. No por eso le da derecho a nadie a matarme. Te hago una pregunta, Yelén, en función de esto, ¿no? ¿Crees que todavía falta, creo que sí, ¿no? Pero te lo pregunto a vos, en materia de comunicación, seguir, ¿no? Trabajando el tema del feminismo, pero por sobre todo los femicidios, ¿no? Porque se han escuchado después de lo de Agostina algunos personajes desdeñables que tienen, por caso, el micrófono, ¿no? Con todo lo que esto significa, la comunicación masiva, y donde volvían a poner el foco en si la nena, lo digo por esta chiquita Agustina, estaba vestida, cómo se comportaba. De hecho, yo se lo contaba a mi compañera, le digo, ¿por qué ponen los videos para que la gente empiece a sacar conclusiones de si la piba se movía mucho a los 14 años? Es decir, como que si lo haces, bueno, bancate, es grave, ¿no? Porque es como que todavía en ese punto no hemos transformado a la sociedad. Si alguien piensa que la nena, por ponerse una ropa o por, como diría Recalde, estar suelta de modos, o sea, tiene que matarse, violarse o lo que fuere, me parece que estamos ante una deuda todavía, ¿no? Comunicacional importante. No sé qué pensás. Me parece que es comunicacional, me parece que también tiene que ver con las políticas, me parece que tiene que ver mucho con el gobierno que tenemos. Si el máximo gobernante de nuestra nación trata a las mujeres de manera denigrante, como cosificándolas, el audio que se viralizó hace poco del presidente teniendo una conversación con una mujer, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, si el máximo referente de la política nacional denosta a la mujer, la trata como una cosa y además la violenta cada vez que puede, el resto de la sociedad piensa que tiene la capacidad o que tiene el permiso para poder hacer también las mismas cosas. Tenemos que poner reglas claras en esta sociedad. La sociedad no puede vivir sin reglas. Estamos dejando no en algo liberal, sino en algo libertino, lo que es nuestro país, y estamos corriendo riesgos que se llevan puesta la vida de nuestras niñas, de nuestras mujeres, de nuestras adolescentes, y que le puede pasar a cualquiera, no solamente a la chica como Agostina, que viviera en un barrio humilde o que fuera, como decíamos hoy, todos estos estigmas que ellos ponen, ¿no? Que ponen desde este lugar. Eran mujeres pobres, se vestían de polleritas cortitas, tenían tatuajes, mira con quién se juntaban. Bueno, eso es estigmatizar. La violencia llega y llega a las mujeres con muchísimo dinero, como hemos tenido muchos casos de femicidio en la Argentina, que han matado a mujeres que han sido empresarias y que viven en barrios privados, y llega a través de la justicia, una justicia que perdona al violento, al violador, al asesino. La violencia llega a través de la política, a través de personas como el presidente Milei, que denostan a la mujer, y llega a través de los comentarios de la sociedad que dicen estas cosas replicando quizás cuestiones que ellos creen que son simpáticas porque las dice también el presidente, pero no lo son porque se llevan puesta la vida de muchas niñas. Y aparte que se ha puesto el foco en la madre buscando Sí. a ver cómo golpear a una madre que está todavía internada, ¿no? Y no se puso el foco en el padre, porque bueno, no vamos a hablar del tema de esta nena, pero hay una denuncia contra el padre, hay una carta, digamos, hay elementos como para poder trabajar ahí, ¿no? Pero ni siquiera, ponete a pensar, se pone el foco sobre la madre de la víctima, el padre de la víctima, los hermanos de la víctima, Y se no en pone el el foco en la asesino. víctima. De Sí, nuevo, con el en la femicida. víctima. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué la dejaron ir? ¿Por qué no la dejaron ir? Y nadie piensa qué hizo esta sociedad para transformar a esos hombres en asesinos. Nadie piensa cómo ese chico pasó a ser un hombre que se transformó en asesino. Porque hablamos de que cada 31 horas en la Argentina
muere una mujer. Bueno, cada 31 horas en Argentina un hombre se convierte en asesino de una mujer. Bueno, Valle, muchas gracias por la atención. La verdad que fue muy esclarecedor lo que nos estabas contando de YPF y obviamente con lo que estás contando también de la marcha de Ni Una Menos. Así que te agradezco y estamos en contacto y en otro momento vamos a contactarnos de nuevo para charlar un poquito más de política también, ¿no? De lo que va a pasar para el año que viene en las elecciones generales y bueno, lo que va a ser también la elección de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por todo y nos vemos ayer. Gracias. Abrazo. Gracias a ustedes. Adiós.